Maravilloso. Así como están, vamos a entrar a la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Servicio de adoración. No importa cómo hayas venido en este día, lo importante es que llegaste, y eso ya es victoria a tu favor. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 1 y versículos 6. Y voy a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice Filipenses 1:6: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo venga. Hermanos, voy a estar predicando el tema: Dios aún continúa trabajando en nosotros. Puede tomar su asiento. Así que dígale a su hermano: ten paciencia conmigo, que Dios no ha completado la obra. Todavía estamos en proceso. Todavía fallo. Todavía nos falta mucho. Lo bueno que Dios sigue obrando. Amén. Dice la Biblia que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz, y fue el hombre un ser viviente. El hombre era perfecto hasta el día en que pecó contra Jehová. Y ese pecado en la vida del hombre es el que lo separa, lo corrompe, lo degenera y lo hace imperfecto ante los ojos de Dios. Pero desde el momento que nos arrepentimos y nacemos de nuevo y aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones como Señor y Salvador de nuestras almas, todo comienza a cambiar en nosotros. Ya es ahí donde Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Así comienza nuestro caminar hacia esa santificación. Y Dios empieza a quitar todas aquellas cosas que nos estorban y comienza a poner aquellas que nos hacen falta. Entonces vemos que hace falta que Dios comience a moldearnos cada día como hijos suyos. Entonces ese es el proceso del cual voy a estar hablando. Cómo Dios aún no ha terminado con nosotros. En otras palabras, Dios comienza ese trabajo de perfección en nosotros. O sea que todos los días debemos ir mejorando. Cada día debemos ir, hermanos, como la luz de la aurora. Dice que va en aumento en aumento. Así debemos de reflejar nosotros en nuestro diario vivir. Todos los días mejorando, conociendo mejor al Señor. Entonces Dios comienza ese trabajo de perfección. Porque obviamente todos nosotros somos imperfectos. Necesitamos ser pulidos y moldeados por Él. Porque como seres humanos tenemos muchos defectos. Tenemos tantos errores y fallamos a cada rato. ¿O no? ¿O solo yo seré? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces estamos en ese proceso de transformación que es tan necesaria todos los días de nuestra vida mientras vivamos en este mundo. Porque esa obra terminará y quedará completa hasta el día en que Cristo venga. Mientras, hermanos, tenemos que ir de proceso en proceso. Dios va formando nuestro carácter como hijos de Dios. Por eso no debemos poner nuestra mirada en ningún ser humano. Porque aunque seamos cristianos, aunque prediquemos, aunque tengamos cualquier ministerio, aunque ore bonito, aunque cante bonito, hermanos, somos imperfectos. No hay ni tan solo uno perfecto, dice la Biblia, sino solamente Cristo. Por eso en Él debemos poner nuestra mirada. Solamente en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Pero gracias a Dios, que aún Él conociéndonos, que aún Él sabiendo de nuestras debilidades, Él sabiendo de nuestras faltas, de nuestras fallas en cada momento, así a Él le plació escogernos para ser parte de su reino y anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos y ser de bendición para otros. Aún con nuestras debilidades podemos ser de bendición para otros. Mire lo que dice 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso Dios se fijó en nosotros, estando en esa condición en que estamos,
para que la honra y la gloria sean para Él, para que el vaso no se jacte de lo que Dios está haciendo. Dios tiene un motivo por el cual Él permite situaciones difíciles en nuestra vida, procesos necesarios para ir creciendo, para ir aumentando nuestra fe, para ir aumentando de nivel de fe. Por eso esta es la razón por la cual Dios nos escogió a nosotros, porque solo Él tiene el poder de podernos cambiar y hacer de lo inútil algo útil. Y todo este proceso, al final, hermanos, el mundo vea que no fue por cualidades humanas, sino solo por gracia y misericordia de Él. Hermanos, y por eso la iglesia es el taller donde Dios trabaja como el alfarero, ¿verdad? Y con sus manos Él va haciendo y dándole forma a esa vasija de barro que somos usted y yo. Todos los días Dios está obrando, como dice la canción. Aunque no lo podamos entender, aunque pareciera que Dios está en silencio, aunque pareciera que la noche se te vino encima y que no ves la salida, Dios está obrando para bien. Porque es necesario que crezcamos espiritualmente. Pero es difícil seguir confiando cuando todo pareciera que va en contra de nosotros. Entonces la iglesia es donde el alfarero está trabajando con sus manos y va haciéndole y dándole forma a esa vasija de barro que somos usted y yo, hasta completar esa obra perfecta que Él quiere fabricar. Y así estamos nosotros en las manos de Él, siendo formados por medio de procesos en nuestra vida. Y Dios nos está moldeando a su manera todos los días hasta llegar a completar esa valiosa obra para honra y gloria de su nombre. Así que, hermanos, no nos desesperemos. No mire a su hermano y le ve la falla y comienza usted a juzgarlo, a criticarlo, porque todos estamos en un mismo proceso. Todos somos imperfectos, pero estamos, hermanos, y esto no sirva como una excusa tampoco para no querer cambiar. Esto es para una palabra de ánimo y esperanza, que aunque fallamos, Dios no nos desecha. Él está esperando para levantarnos y volvernos a formar de nuevo. Esa es la bendición que tenemos, un Dios paciente, un Dios que no es desesperado como nosotros, ¿verdad? Nosotros cuando queremos armar algo y no podemos, al menos yo termino destruyendo eso que quiero armar, ¿verdad? Pero hay gente que sí tiene paciencia. Bueno, Dios es paciente. Por eso es que aún Él ha tenido misericordia de nosotros. Aunque le hemos fallado y le fallamos en cualquier momento, Él se mantiene fiel. Él está listo para levantarte y volverte a formar. En primer lugar, somos una obra en proceso. Dice Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Todos somos obra de sus manos. Aquí el profeta Isaías dice una gran verdad, que nosotros somos simplemente barro y que Dios es nuestro Padre, nuestro Creador. Él es el alfarero y nosotros ese barro en la mano de Él, para que Él nos vaya formando. Y al estar en la condición de barro, lo que el apóstol, lo que el profeta está diciendo es que nosotros simplemente somos tierra, somos suciedad, somos algo sin valor. Por eso necesitamos de ese alfarero, para que Él escoja del lodo, de la basura, y comience a hacer esa obra perfecta que Él quiere hacer. Esa vasija de barro para utilizarla en donde Él quiera, como Él quiera y cuando quiera. Entonces, por eso es que estamos nosotros como hijos de Dios en ese proceso, para que Dios siga trabajando y nos dé la forma que Él quiera, hasta llegarnos a convertir en esa pieza de valor, llegar a ser alguien de valor, ¿verdad?, en sus manos, porque fuera de Dios no somos nada, simplemente ese barro frágil que se quiebra con cualquier cosa. Entonces Dios es fiel y Dios es paciente para con nosotros. Y Dios quería explicarle que el pueblo de Israel entendiera lo que significaba ser barro en las manos del alfarero. Y para eso le llama al profeta Jeremías. Le dice: Jeremías, quiero mostrarte algo para que le hables a mi pueblo. Así que haz una cita, vas a ir a la casa del alfarero y vas a ver cómo
el alfarero trabaja el barro. No sé si usted ha visto, ¿verdad? Los videos como la gente, el alfarero está con una rueda dándole con un pedal y ahí y con las manos va formando, ¿verdad? Es un proceso delicado. Un descuido, hermanos, y se echa a perder ese barro, ¿no? Esa vasija. Bueno, es lo que Dios hace con el profeta. Va y le dice, preséntate para que veas lo que el alfarero hace. Ese soy yo. Y el pueblo de Israel es el barro en mis manos. Y yo hago como yo quiera con mi pueblo. Mire lo que dice Jeremías 18 del 1 al 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este barro, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que somos como el barro en la mano del alfarero. Así sois vosotros en mi mano, oh casa de puerta abierta. Así somos nosotros, iglesia, como ese barro en manos del Dios que es el alfarero. ¿Por qué? Porque somos frágiles, sensibles y somos imperfectos. Y Él hace como Él quiera. Así que no reneguemos. Cualquier prueba, cualquier dificultad que estés atravesando como barro, no tenemos potestad para pelear contra nuestro Creador. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que nos hace falta. Él sabe lo que debe quitar aún de nuestras vidas. Para eso son las pruebas. Son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Quiero rápidamente enfocarme en tres pequeños aspectos que podemos leer en esta cita que leímos. Lo primero, que el alfarero siempre está trabajando. Dice que él fue y el alfarero estaba trabajando en la obra. Dios no descansa. Dios siempre va a permitir muchas veces situaciones en nuestras vidas, aunque nosotros no entendamos por qué. Él es Dios. Y todo, sea bueno, sea malo que acontezca en nuestra vida, va a obrar para bien. Si nos mantenemos confiando, si nos mantenemos firmes en Él. Todo lo que acontece en nuestra vida servirá para nuestro aprendizaje y cumplimiento de ese propósito que Dios tiene de antemano ya para nosotros. Muchas veces no vamos a entender por qué nos suceden ciertas cosas cuando nosotros estamos portando mejor. Ahora que venimos a la iglesia pareciera que las cosas comienzan a empeorar. Ahora que estoy diezmando parece que mi economía comienza a faltar. Ahora que estoy acercándome a Dios y estoy metiéndome con Dios, pareciera que el enemigo se me levantó peor. Hermanos, esas son necesarias, esas pruebas, para que usted siga confiando en ese Dios. No va a ser todo el tiempo. Son exámenes, que tenemos cada uno de nosotros que pasar para ir aumentando nuestra fe. Entonces eso es lo que Dios le estaba mostrando al profeta. Que el pueblo iba a pasar por dificultades, iba a pasar por procesos difíciles, por pruebas, pero eran necesarias para que se mantuvieran apegados a Dios y no se alejaran de Él. Porque apartados de Dios, hermano, no somos nada. Cuando comenzamos a enfriarnos, Dios muchas veces va a permitir situaciones difíciles para que nos acerquemos a Él nuevamente. Porque Él nos ama, todo es por amor. Otro aspecto es que el barro es frágil, porque se echó a perder esa vasija en las manos de Dios. Entendamos que Dios es perfecto. Y si la vasija de barro se echó a perder en sus manos, no fue por descuido ni por la culpa de Dios, sino por la fragilidad y la delicadeza del material de que esta vasija estaba hecha. El barro, hermanos, en sí es lodo revuelto con agua. Entonces la vasija, como les digo, cuando está en proceso es fácil. Un descuido se destruye. Pero lo bueno que estando en la mano de Dios, Él tiene el poder, tiene la paciencia para con nosotros. Él nos vuelve a restaurar. Él nos vuelve a levantar cuando le fallamos. Y es lo que Dios le estaba mostrando al profeta. Es lo mismo que yo hago con ustedes, pueblo. Así decía el Señor por medio del profeta. Aunque ustedes me fallen, aunque ustedes se me desboronen en la mano, yo tengo el poder para volver. Yo no desecho esa masa, sino de la misma masa
volvió a hacer otra vasija como mejor a él le pareciera. Cada proceso nos va a ir mejorando. Aunque en el momento no lo entendamos, aunque lloremos y hagamos berrinche como los niños cuando lo lleva a la tienda y no quiere comprarle algo a usted, ¿verdad? Así, hermanos, es para bien muchas veces decirles no. Entonces, así es Dios con nosotros. Muchas veces no vamos a entender, pero son necesarios esos procesos. Y así es nuestra vida. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, somos frágiles, sensibles. Con cualquier cosita nos desboronamos, nos quebramos. Cualquier situación difícil o adversa nos doblega, nos aflige, nos aturde y nos destruye. Cualquier pronóstico de enfermedad que muchas veces no estamos esperando, cuando llega, hermanos, nos destruye totalmente. Nuestra fe es probada. Ahí, en la prueba, es donde nosotros debemos seguir confiando en ese Dios que adoramos. Ahí es donde probamos verdaderamente la fe, ¿verdad? Y de qué estamos hechos. Porque solamente en Dios podemos descansar y confiar. Y déjeme decirle que ese Dios a quien nosotros servimos, que ese Dios a quien nosotros adoramos, jamás nos va a abandonar. Él no nos va a dejar tirados en medio del desierto. No lo hizo ni con Israel. Lo sacó adelante. Aunque el pueblo luchó y renegó contra Dios, fueron ellos mismos, sus propias decisiones, que lo llevaron a su propia destrucción. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros en medio del proceso, en medio de la prueba, comenzamos a dudar, comenzamos a negar nuestra fe y comenzamos a apartarnos de Dios. Terminamos mal. Pero si usted se mantiene firme y fiel en medio de la prueba, aunque ahora no entienda qué es lo que está pasando, usted diga: Señor, gracias, porque de esto algo bueno va a salir para mi propio bien. Entonces, Dios es fiel. Dios tiene misericordia, Él tiene compasión, es paciente de nosotros. Otro punto es que Dios no nos desecha. Dios es un Dios de oportunidades y de nuevos comienzos. Por eso dice que volvió a tomar la masa y volvió a hacer otra vasija. Él no es como nosotros, de desesperados, ¿verdad? Él no le importa cuánto tiempo tome, pero debe de pasar la prueba. Debe de pasar esa situación difícil. Entonces, igualmente estamos nosotros como iglesia hoy en la mano del Señor. Y no importa cuántas veces nos equivoquemos y le fallemos al Señor, Él nos perdona y nos vuelve a levantar y nos restaura. ¿Sabe que nosotros estamos acostumbrados que cuando algo no nos sirve, ¿qué hacemos? A la basura, ¿verdad? Pues qué bueno que Dios no es como nosotros. Él no nos desecha, aunque pareciera que nosotros nos sentimos inútiles, que no servimos para nada, porque es lo que el enemigo nos hace ver y sentir muchas veces, que no servimos para nada. Y sí, alejados de Dios, solo hay fracaso, dolor, traición. Pero cuando estamos en las manos del Señor, aunque estemos en medio de dificultades, aunque estemos pasando tal vez por valle de sombra de muerte, tenemos la seguridad y la confianza que estamos en sus manos y que tarde o que temprano la situación cambiará. Esa es la esperanza que tenemos si nos mantenemos firmes en sus manos, porque Dios es un Dios de oportunidades, un Dios restaurador. Después que la vasija recibe la forma que el alfarero desea, viene otro proceso, el de cocinado. Ahí está listo ya el horno para meter esa vasija de barro, porque necesita secarse. ¿Y qué pasa en el secado? Cuando ya se seca esa obra, se pone dura. Entonces ya la puede moldear, ya la puede lijar, la puede pintar, echarle esmalte, brillo, qué sé yo, hacerle dibujo, lo que quiera el alfarero para usarla. Entonces ya la vende o la pone en la vitrina o la usa para cocer frijoles, aunque sea, ¿verdad? La cosa es darle el uso necesario para la cual fue hecha. Entonces, así es nuestra vida como hijos de Dios. Dios nos está pasando por procesos, hermano, para que nosotros tengamos carácter. Dios está formando nuestro carácter. Que no seamos sensibles, que con una media mirada que me hicieron, ya no voy a la iglesia. Me voy, nadie me quiere. Hermanos, Dios nos quiere con carácter fuerte, pero no fuerte. Mire, porque estaba viendo la enseñanza acerca de cómo para los asiáticos el carácter fuerte no es lo que nosotros pensamos. Nosotros un carácter fuerte es alguien que reniega por todo, ¿va? Y que pelea y que no se deja de nadie. No, dice que el carácter fuerte es aquel que lo sabe dominar. Aquel que aunque se levanten contra usted le resbala todo.
Ese es el carácter que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Que no por cualquier cosita huyamos de su presencia, ¿verdad? Es que no ve que por eso usted se alegra cuando muchos amigos llegan a la célula, a la iglesia, vienen, los ve por un tiempo, todo bien, gloria a Dios, aleluya. Cuando viene la primera prueba, se le escondió, ya no volvió. No se quieren dejar formar. Duele muchas veces, no entendemos, pero es necesario ese proceso. Dios nos quiere ir preparando. ¿Para qué? Para que cumplamos ese propósito por el cual Él nos está formando. Él nos quiere usar de una manera especial, pero necesitamos pasar por esa prueba de fuego. Muchas veces somos pasados por pruebas innecesarias, por consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. No está en la voluntad de Dios muchas veces pasar por ciertas dificultades, pero la rebeldía, la necedad del hombre es que lo provoca. Entonces Dios, por amor, tiene que permitir que caigamos en algún juicio, que pasemos por alguna dificultad. Mire, somos tan necios los seres humanos que muchas veces Dios nos empieza a hablar con lazos de amor y comenzamos a oír y comenzamos que alguien nos habla. Oh, Dios me está hablando lo mismo en un canto. Oh, Dios me está hablando en la prédica. Dios me está hablando, usó un hermanito, usó un niño, usó un mudo que me hablara. Porque Dios te está llamando con lazos de amor. Pero muchas veces no entendemos, somos tan necios. Entonces viene un diagnóstico, una enfermedad, un cáncer. Entonces viene una prueba, viene una noticia que no esperabas, vino algo de repente que no estaba en tu plan, porque no estás escuchando la voz de Dios cuando te está llamando con amor. Por eso es necesario muchas veces que pongamos oído a la palabra del Señor. Tantas cosas que Dios quiere evitarnos, pero como dice que nadie aprende, ¿verdad?, en cabeza ajena. Entonces muchas veces hasta que nosotros lo experimentamos. Ay, tenía razón, hermano. De cuántas cosas Dios me hubiera librado, cuántas lágrimas me hubiera ahorrado, cuántos problemas y así. Pero Dios permite muchas cosas por amor. Dice Isaías 48, 9 al 11. Dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira. Diferiré mi ira quiere decir retrasaré mi ira. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Reprimiré es la refrenaré para no destruirte. He aquí que te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré. Para que no sea amancillado mi nombre, para que no sea difamado mi nombre. Y mi honra no la daré a otro. O sea que Dios, por amor de sí mismo, va a permitir situaciones difíciles. Le está hablando Isaías al pueblo de Israel. Estaba advirtiéndolo y no entendían. Ahora Dios iba a permitir que cayeran en juicio. No fue fácil. Israel desobedeció a Dios, pagó las consecuencias de su pecado y tuvo que aguantar el juicio por el cual Dios lo iba a pasar por amor a él. Pero cuando venía la prueba, la dificultad, el pueblo se humillaba, clamaba a Dios y Dios lo levantaba, lo perdonaba, lo restauraba. Eso es lo que Dios espera de nosotros cuando tal vez por desobedientes, tal vez por pecado, caemos en pruebas innecesarias. Pero lo bueno que Dios no nos desecha. Él está ahí sin importar cuál fue la razón que nos llevó ahí. Es para que nos acerquemos a Él, para que su nombre no sea difamado, que somos sus hijos y Él va a pelear por nosotros ante cualquier circunstancia. Entonces, así como un padre disciplina a su hijo que ama, así es Dios con sus hijos. Aunque muchas veces vengamos cojeando, con las manos chuecas, qué sé yo, la forma en que Dios va a tratar con nosotros. Y así somos los hombres, porque no entendemos a veces por la buena, pero todo es por amor, porque Dios no quiere que nos perdamos. Él quiere salvar nuestra alma. Mire, y hay gente que en los últimos momentos
se arrepiente y Dios tiene misericordia de ellos, ¿verdad? El alma. Muchas veces Dios va a permitir situaciones difíciles en la vida del ser humano para que entienda, para que se arrepienta, para que se vuelva a Dios. Yo tengo familia que le digo: Señor, por favor, tal vez no voy a ver restaurada esa alma, pero te pido que por favor en el último suspiro de su vida, él ya ha oído de ti, ella ya conoce de ti. Dale la oportunidad que se arrepienta. Por favor, salva su alma. Así tenemos que orar muchas veces, porque es tanta la necesidad del ser humano, y Dios lo hace porque Dios es fiel. La vida del cristiano es una vida de perfeccionamiento, y cada vez que no pasamos el examen tenemos que volverlo a retomar. Si no, trate usted de hacerse ciudadano americano, y si no lo pasa, tiene que volverlo a tomar. Vaya al DMV para agarrar su licencia, y si no pasa el examen, tiene que volver. Bueno, así es Dios. Hay pruebas que vienen a nuestra vida, y vienen tal vez un poquito suave, pero usted no hace caso. Usted sigue su vida, no quiere cambio, no quiere transformación. Dios le está hablando por un lado y otro. Bueno, aténgase a la consecuencia. Va a venir y más fuerte después. Siempre hay una consecuencia. Tenemos que pasar el examen. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere ir perfeccionando cada día, quitando esas costumbres que a Dios aún no le agradan de nosotros, porque Él quiere hacerte una vasija, una obra que vale para ser usada de una manera especial. Lo peor que podemos hacer es renegar. Cuando estamos en medio de una prueba de fuego, lo peor es renegar contra el Creador. Sino simplemente: Señor, no entiendo, pero sé que algo bueno va a salir de esta prueba. Esa es la actitud que Dios anda buscando de sus hijos. Él quiere irse perfeccionando en tu vida, que tú aprendas a confiar, a depender totalmente de Él. Es necesario pasar por la prueba de fuego. Dice 1 Corintios 3:13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Mire, porque es que cuando todo está bien, aleluya, gloria a Dios, yo doy testimonio, yo alabo a Dios, yo canto acá y le digo tantas cosas. Pero cuando viene la prueba, ahí es donde verdaderamente se ve el nivel de fe donde estamos. Si verdaderamente es de corazón o simplemente de labios que nosotros decimos servir a Dios. Es ahí donde se ve cómo reaccionamos cuando se sale de control el problema. Cuando no ves por dónde. Cuando no esperabas esa noticia. Cuando no esperabas ese problema. Cuando no ves la salida de ese problema. ¿Sigues creyendo en ese Dios a quien adoras o niegas completamente tu fe? Porque Dios no contestó en el momento que tú esperabas, a la manera en que tú deseabas. Y ahí es donde muchos fracasan, es donde muchos comienzan a retroceder y apartarse de Dios. Pero el verdadero cristiano debe mantenerse firme, aun que no vea cómo Dios, pero Dios obrará. En el momento cuando más lo necesites, el Dios a quien tú le sirves se presenta, te levanta, te restaura y Él te da victoria. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos estado, hermanos, en situaciones difíciles donde dices que nadie me puede ayudar? Pero ahí, cuando ya no hay esperanza, ahí cuando estás en la madrugada clamando y llorando al único Dios porque ya no tienes a quien más acudir, ahí se presenta el Dios a quien tú le sirves. Ahí, hermanos, es donde comienza tu fe a crecer. Ahí es donde dice: verdaderamente valió la pena esperar en ese Dios a quien yo le sirvo. Mire, en la historia de la Biblia tenemos a 3 jóvenes valientes: Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos literalmente fueron metidos en el horno de fuego. Tal vez usted y yo ahora no somos literalmente metidos en un horno de fuego, pero sí pasamos por el horno de la prueba de fuego. Entonces dice que estos jóvenes habían llevado cautivos a Babilonia, y allá el rey Nabucodonosor levantó una estatua para que lo adoraran. ¿Por qué? Porque sabían que estos jóvenes hebreos abrían sus ventanas y clamaban y adoraban a Dios. Pero como el enemigo siempre se va a levantar cuando ve que tú estás adorando a Dios, se va a levantar para probar tu fe.
Y fue lo que pasó con estos jóvenes. Estaban, hermanos, ansiosos, gritando, danzando, cuando vino la prueba. A ver si verdaderamente era de corazón o simplemente de labios. Es necesaria esa prueba. ¿Por qué? Porque Dios se quiere glorificar en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. Estos jóvenes abrían las ventanas y adoraban a Dios con todo su corazón. Y se levanta el enemigo y levanta un decreto el rey, que todo aquel que no adorara la estatua iba a ser echado al horno de fuego. Y ahí vamos a ver qué fue lo que sucedió con estos jóvenes. Daniel capítulo 3 versículos 25 al 27. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Esto fue literal. Dios estuvo con ellos en medio de esa prueba. El Dios a quienes ellos adoraban se hizo presente en el momento perfecto para salvarlos. ¿Acaso crees que ese mismo Dios no es el mismo Dios que nosotros adoramos? Así que no importa cuál sea la situación que tú estés pasando, cuál es el horno de esa prueba de fuego que hoy estás atravesando. No ves por dónde, clamas y clamas y no ves. Cuando la palabra dice clama a mí y yo te responderé, pero pareciera que no estás respondiendo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos como hijo de Dios? Sigue esperando, sigue clamando, sigue obedeciendo, sujétate a Dios, que Dios en el momento perfecto se hará presente. Y ahí vas a ver la gloria de Dios. Aunque ahora no lo entiendas, Dios es fiel con sus hijos. Lo hizo con estos jóvenes, los sacó intactos. Mire, ni humo. ¿Se le apesta mal la ropa a usted cuando está cocinando? ¿Qué es lo que sucedió con ellos cuando estaban en el horno? Ese es el Dios que nosotros le servimos. Recuérdese que todo obra para bien a los que aman al Señor, para cumplir el propósito por el cual Él los ha llamado. Por eso no hay que renegar, aunque no le entiendas ahora. Me imagino al Señor diciendo: ay, vasija de barro, tranquila, yo sé la obra perfecta que estoy haciendo contigo. Y aquel: ay, me estás haciendo choca la oreja. Tranquilo, vas a brillar, pero a su tiempo. Ahorita sujétate, aguanta, llora, clama, aprende. Prepárate porque tengo cosas maravillosas contigo. Necesito formar ese carácter. Se imagina una vasija de barro toda aguada que no está terminada, no está seca. Lo que le eches líquido, lo que sea, se va a caer. Pero tiene que estar bien moldeadita, durita, ya pintadita. Entonces sí, vamos a ponerla aquí para echar agua, poner flores, qué sé yo. Es el trabajo que Dios hace con nosotros. Pero acuérdese, por muy bonito que cantemos, prediquemos, estamos todavía en proceso. No ponga su mirada en los hombres. No busque iglesia perfecta porque no hay. Desde el momento que usted y yo entramos a la iglesia, se echó a perder. Somos imperfectos, pero estamos en proceso. Pero acuérdese, como le digo, esto no es para excusa de no querer cambiar, porque Dios tiene el poder para cambiarnos, pero anda buscando corazones dispuestos, que se dejen moldear. Dice Isaías 43, 1 y 2: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob,
y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué está diciendo? Dios no te va a dar pruebas más fuertes de las que tú no puedas soportar, porque con la prueba Dios te da la salida siempre, pero tienes que mantenerte fiel. Tercer lugar, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Tristemente, hay dos clases de barro. Dice Romanos 9, 20, 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Cuando Dios nos está formando, estamos en el proceso. Lo que le decía, ¿quiénes somos nosotros para decirle, Señor, así no? Mira, nosotros queremos ayudar a Dios muchas veces, ¿no? En el proceso, porque así somos. Pero Él está viendo más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver. Por eso no debemos renegar. Él sabe lo que está haciendo. Él te está perfeccionando. Aquí el apóstol Pablo enfatiza que los seres humanos no tienen el derecho de cuestionar o discutir con Dios sobre sus decisiones, y especialmente en los asuntos de la salvación, porque Dios es el creador y como tal Él tiene la autoridad absoluta. Y Pablo está usando esta metáfora del alfarero y del barro para ilustrar la soberanía de Dios, y que Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiere, como quiere, con su creación. Dios, como alfarero, tiene la libertad de usar el mismo barro para hacer vasijas con diferentes propósitos, vasijas de honra y vasijas de deshonra. E incluso, aunque sus decisiones parecen injustas a los ojos humanos, no estamos obligados a entender completamente sus razones, porque Él es el alfarero y nosotros simplemente somos barro en sus manos. Esa es la soberanía de Dios. Por eso usted y yo tenemos ese privilegio, que Dios ha tenido misericordia de nosotros y hemos sido sensibles a su llamar, a su voz. Lamentablemente hay vasijas que en medio del proceso huyen, se quiebran y ya no se levantan. Pero usted y yo tenemos la bendición de estar aquí, aún con nuestras debilidades. Dios se sigue glorificando en nuestras vidas y a través de nosotros. Dice segunda de Timoteo 2, 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí está la instrucción. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí también Pablo, hermanos, está enfatizando la ilustración de una casa grande. Digamos que el contexto, la iglesia, donde habrá al servicio de la obra vasos de honra y vasos de deshonra, tristemente. Es decir, instrumentos de dos clases de materiales, que unos que son resistentes al fuego y otros que son inflamables, unos que aguantan y otros que se queman en medio del fuego. Entonces, estos materiales determinan la calidad de nuestra obra al servicio del Señor. Y lo que hace nuestro servicio algo de calidad es la resistencia o permanencia. Sin importar si el fuego de la prueba es muy fuerte, el servir a Cristo es el privilegio más grande que podemos tener
como hijos de Dios. El que resiste la prueba de fuego es el siervo fiel y puro, quien será usado como instrumento especial para trabajos especiales, y ese será instrumento para honra y no de deshonra. Así que limpiémonos de todo pecado y anhelemos ser vasos de honra para gloria de su nombre. Tristemente, hay vasos de deshonra, porque dice en una iglesia grande hay variedad, pero todos estamos llamados a ser procesados, pero muchos no aguantan, no resisten esa prueba, y es ahí donde se desvían, se apartan de Dios, y Dios no completa la obra en ellos, porque Dios anda buscando corazones dispuestos, que resistan la prueba, que aguanten un poquito más y verás las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. Entonces, hermanos, anhelemos ser esos vasos para honrar a Dios y que Dios nos use donde Él quiera usarnos, a la manera que Él quiera usarnos y donde Él quiera hacerlo. Entonces Pablo, siendo un hombre que llegó a decirle a la iglesia: imítenme a mí así como yo imito a Cristo, él también reconoce que aún está en proceso él mismo. Dice Filipenses 3:12, nueva traducción viviente, dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Pablo está diciendo: aunque yo predico, aunque yo soy apóstol de los gentiles, aunque Dios me ha cambiado y transformado, aún no lo he logrado todo. De igual manera nosotros, hermanos, estamos en proceso. Nosotros estamos, pero todos los días debemos de anhelar esa perfección. Entonces, la razón por la cual el apóstol Pablo le está diciendo esto a la iglesia de Filipos es para que no pongan su mirada en nadie, porque ni él mismo se considera perfecto, ya que no hay ni tan solo uno que no peque. Entonces pongamos nuestra mirada en el único Dios perfecto, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros estamos aquí hoy en este día. Este es el taller del alfarero. Dios es el alfarero. Nosotros somos ese barro en sus manos, porque hemos entendido y reconocemos que sin Él no somos nada. Necesitamos que Él nos vaya moldeando cada día. Necesitamos, hermanos, que Él siga haciendo esa obra perfecta en nosotros. Y si hemos fallado, acuérdese que Él es paciente para volverte a levantar y hacer de ti una nueva vasija. Por eso no busquemos una iglesia perfecta, porque no la hay. Nunca vas a encontrar. Todas tienen errores, porque la iglesia somos usted y yo, que estamos todavía en proceso. Entonces necesitamos a Dios en nuestra vida para que nos ayude a ser diferentes y a ser mejores cristianos cada día. Solamente dejemos que Dios, el alfarero, nos moldee, nos dé la forma que a Él le plazca, y en el ministerio y con los dones que Él te quiera usar, para que la gloria y la honra sean solamente de Él. Solo tenemos que dejar que el alfarero complete su obra y la perfeccione en nosotros cada día, porque Él aún sigue trabajando en nosotros. Él no ha terminado con nosotros, así que paciencia. Así que no trate usted de estar juzgando, señalando a su hermanito. Mire, por eso les decía, por eso los ojos del mundo, de sus parientes, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo solo están viendo cómo accionamos frente a ellos. Porque ellos piensan que con venir a la iglesia usted ya es un santo que ya vuela, ¿verdad? Por eso debemos de cuidar nuestro testimonio. Ellos esperan de nosotros ver algo diferente. Por eso es que es necesario que Dios nos pase muchas veces por pruebas, porque si de otra manera no podemos ser procesados. De otra manera no va a haber cambio entre un cristiano y un no cristiano. Por eso es necesario la prueba de fuego para ir mejorando cada día. Así que, hermanos, anhelemos ser esos vasos útiles para honra y gloria del Señor. Así que resista, aguante, manténgase fiel a Dios, que Dios
aún sigue trabajando en nosotros. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios.